¿Dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos hace más de 2000 años, marcando el evento más significativo en la historia para toda la humanidad. Jesús fue colocado en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué sucedió después de este evento? ¿Fue Jesús al infierno a luchar contra el diablo o al cielo a encontrarse con su Padre? Mira este video hasta el final para obtener respuestas a estas y otras preguntas intrigantes. Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos en Hechos 2:31, donde afirma que Jesús no fue dejado en el Hades, sino que resucitó de entre los muertos, declarando victoria y libertad, cumpliendo profecías y revelando el plan de redención de Dios a través de su muerte y resurrección. En 1 de Pedro 3:18, 20, se introduce un principio profundo. Jesús predicó a los muertos, a aquellos que estaban encarcelados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estas líneas son muy importantes para ayudarnos a aprender más sobre lo que Jesús hizo en el mundo espiritual después de morir en la cruz. Nos dan una visión de las cosas extrañas y misteriosas que Cristo hizo en un momento muy importante de su misión. La idea de que Cristo hizo algo tan significativo después de morir, predicando a los espíritus encarcelados, añade al misterio de su misión. Nos hace pensar en lo grande que es su tarea divina y lo que significa para los mundos visible e invisible. El pasaje en cuestión sugiere una parte conversacional e intrigante de nuestra creencia. El viaje de Cristo al Hades, explicado en las enseñanzas apostólicas. Muchas personas ven esta enseñanza, llamada la descenso a los infiernos, como un punto de inflexión en la historia del perdón. Esta parte de la Biblia a menudo está rodeada de misterio y especulación, lo que la convierte en un área excelente para explorar más a fondo. Nos obliga a considerar cómo las historias bíblicas, las enseñanzas cristianas tempranas y los cambios en la fe moderna se interrelacionan. La predicación de Jesús a los muertos ha generado muchas ideas diferentes sobre lo que significa predicar a los espíritus encarcelados y por qué Jesús les predicó. A menudo, estos debates se centran en el mensaje de Cristo y a quién estaba hablando. Están involucrados en discusiones controvertidas que han continuado durante miles de años. La frase «espíritus encarcelados» parece indicar que estos no eran espíritus humanos en la tierra, sino espíritus que estaban encarcelados en algún lugar, tal vez en el más allá. Esta comprensión encaja con la narrativa más amplia en la Biblia, que describe un mundo espiritual con muchos lados. En el pasado, algunas personas pensaban que estos espíritus eran los ángeles malvados mencionados en Génesis 6, que se cree que fueron encarcelados en el Tártaro por desobedecer a Dios. Otros piensan que estos podrían ser las almas de las personas que murieron en el diluvio durante el tiempo de Noé y que ahora están esperando el mensaje de salvación. Esto se centra en la justicia y la misericordia de Dios, que son importantes en las enseñanzas de la Biblia. El ministerio de Jesús fue más allá del mundo físico y llegó a las profundidades del Sheol para predicar victoria y poder divino.
El poder de Jesús se extiende más allá de la vida y la muerte, continuando su obra como ministro después de la muerte. Esto enfatiza su naturaleza divina y su misión. Al hacer esto, Jesús mostró que estaba al mando de tanto los vivos como los muertos. En 1 Pedro 3, 18, 20 se enfatiza el éxito completo de Jesús en proporcionar esperanza y salvación para toda la creación. También resalta la plena capacidad de su poder de salvación, mostrando que su gracia y salvación pueden tocar todos los aspectos de la creación. Esto significa que todos pueden ser salvados y que la misericordia de Dios no tiene límites. Este pensamiento brinda consuelo y esperanza a todos nosotros. Es un pensamiento reconfortante para los cristianos porque muestra que el plan de Dios para salvar a todos es amplio y profundo. Al observar más de cerca 1 Pedro 3, 18, 20, podemos entender mejor los significados significativos de la muerte y resurrección de Cristo. En los Salmos y la profecía del Sheol, el Mesías hace una promesa de que Jesús no será dejado solo en el Sheol y que su cuerpo no verá corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Este versículo es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Esta promesa de protección contra la corrupción y el abandono en el reino de los muertos prepara el escenario para que entendamos la idea central de la victoria sobre la muerte, que fue un fundamento importante para el concepto de la resurrección. En este pasaje, la resurrección se presenta no solo como una idea religiosa, sino también como un evento real que ocurrió cuando Jesús vivió, murió y resucitó. La resurrección no es solo una esperanza para el futuro. Es un hecho real que sucedió porque Jesús resucitó de entre los muertos. Este cumplimiento crea un vínculo real entre lo que Dios dijo que sucedería y lo que realmente sucedió, fortaleciendo nuestra fe en la precisión y confiabilidad de lo que dice la Biblia. La palabra hebrea sa, que significa abandonar, deja en claro que, aunque Jesús fue al Sheol, este no era su destino final. Esta elección de palabras indica que la persona fue colocada en el Sheol con un propósito y por un corto período de tiempo, en lugar de ser derrotada por la muerte. Con estas palabras, entendemos mejor que la muerte de Jesús fue solo temporal, enfatizando que fue un punto de inflexión en la gran historia del perdón, centrándose en el cambio en lugar de permanecer igual, lo cual se alinea con la creencia clave en el éxito que influye en nuestra comprensión de la vida, la muerte y el renacimiento. El significado del Sheol en el Antiguo Testamento se describe a menudo como el hogar de los muertos, donde las almas viven después de morir. Esta visión del futuro es un telón de fondo importante para muchas de las historias y lecciones en las Escrituras. En la creencia judía sobre el futuro, el Sheol no se ve como un lugar de dolor, sino más bien como un lugar donde las personas viven en las sombras, en contraste con la ideología cristiana posterior del infierno como un lugar de castigo. Esta descripción del Sheol ofrece una imagen más matizada del más allá en el Antiguo Testamento. Las distinciones entre las experiencias de los justos y los injustos en el Sheol no están claramente delineadas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la creencia de que Dios reina sobre el Sheol, junto con referencias positivas a la vida después de la muerte, como Abraham y Jacob siendo reunidos con sus padres, y Samuel siendo despertado de su descanso, llevó a muchos judíos durante el período del Segundo Templo a reflexionar más concretamente sobre la naturaleza del estado intermedio. Comenzaron a diferenciar entre las experiencias de los justos y los injustos en el Sheol,
La Biblia asegura que Dios no olvida a su pueblo en el momento de su muerte. Él no está ausente del Sheol, incluso si no es la tierra prometida donde está su templo. Como confiesa el salmista en Salmos 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si el Señor, que es justo y recto y recuerda a su pueblo, está presente en el Sheol, entonces seguramente hay algún sentido de justicia y rectitud incluso en esta tierra sombría. No tendría sentido que los justos fueran castigados en el Sheol. Esto sería contrario a la justicia de Dios y a su estado bendito en la resurrección. De manera similar, no tendría sentido que los injustos encontraran descanso en el Sheol. Esto también sería contrario a la justicia de Dios y a su resultado en la resurrección. Por lo tanto, la idea de diferentes compartimentos en el Sheol, o Hades en griego, comenzó a ser ampliamente utilizada para comunicar estas realidades sobre la justicia de Dios y prever el destino de los muertos en la resurrección general. El lenguaje varía, pero generalmente las referencias al compartimento de los justos en el Sheol incluyen términos como paraíso, el seno de Abraham y cielo. Las referencias al compartimento de los injustos en el Sheol emplean términos como Gehenna, y a veces términos más genéricos para el lugar de los muertos, como Sheol y Hades, se usan para referirse específicamente a donde residen los muertos injustos. Tártaro, la prisión para los ángeles malvados, se concibió como el compartimento más bajo del Sheol. La separación se ve claramente en la parábola de Jesús del rico y Lázaro en Lucas 16, 19, 31. En esta historia, Lázaro, un hombre pobre, muere y encuentra paz con Abraham, mientras que el rico muere y termina en el Hades. Pueden hablar entre sí, pero una gran cima los separa y no se puede cruzar. Esta parábola refleja las creencias judías comunes sobre el más allá durante el período del Segundo Templo. Estas secciones anticipan lo que sucederá con aquellos que murieron cuando Cristo regrese y haga su juicio final. Cuando Cristo regrese, traerá a todos los muertos de vuelta a la vida y decidirá el destino de los vivos y los muertos. Los muertos enfrentarán juicio basado en lo que experimentaron anteriormente, ya sea en el lugar para las personas buenas o malas, en el Sheol. Los justos resucitarán a la vida eterna en los nuevos cielos y nueva tierra, mientras que los injustos resucitarán a la vergüenza eterna y al desprecio, siendo lanzados al lago de fuego según Apocalipsis 27:15 y Daniel 12:2. Para resucitar a los muertos, alguien tendría que derribar las puertas del Sheol, destruir la fortaleza del enemigo y saquear los bienes de la muerte. Alguien tendría que tomar las llaves de la muerte y el Hades para iluminar el lugar de gran oscuridad y vencerlo. Ese alguien es Jesucristo, quien conquistó la muerte y el Hades, dándonos esperanza para la vida eterna. La muerte se ve como el gran igualador entre los hombres, eliminando todas las diferencias terrenales. El Sheol nos presenta el hecho de que todos enfrentan el mismo destino después de la muerte. Es un concepto que proviene de la creencia de que lo que viene después de la vida es simplemente una extensión de ella, en lugar de una consecuencia o recompensa por las acciones de alguien mientras está vivo. Esta perspectiva nos alienta a prestar más atención a nuestras decisiones morales y éticas en la vida presente, en lugar de preocuparnos por las consecuencias después de la muerte. Las historias bíblicas dicen que la entrada de Jesús en el Sheol fue un evento muy importante.
Esta visión nos ayuda a entender lo que significó ese evento. Al descender al Sheol, Jesús no solo experimentó la muerte como todos los demás, sino que también cambió la idea misma de lo que significa morir. Este hecho es muy importante porque, como evidencia, en el ámbito de la vida que Jesús predicó, la muerte está conquistada. Destaca que la muerte de Jesús no fue el final, sino una transición de la muerte a la vida, demostrando su control sobre la muerte. La expresión ascendió. ¿Qué significa sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Efesios 4:9. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, destacando su control sobre la muerte. Esta frase muestra tanto su muerte física como su victoria sobre la muerte a nivel espiritual. Además, enfatiza que Él es un Salvador que ha superado todo el sufrimiento humano y las limitaciones. La Biblia enfatiza la breve pero importante razón de su venida: conquistar la muerte y liberar a aquellos que están atrapados por el pecado y la muerte. Dentro de esta narrativa, el viaje de Jesús al Sheol se ve como un movimiento planeado por Dios para debilitar y derrocar las fuerzas que controlan a las personas, alineándose con un gran propósito mesiánico. Esta tarea no solo cumple con la profecía, sino que también establece un ejemplo para todos los creyentes sobre cómo vencer la muerte. Al final, esta es una parte estratégica de su misión que demuestra un plan divino maestro que ha estado en operación durante siglos, cumpliendo profecías profundamente arraigadas y manteniendo promesas infinitas. Isaías 61:1 afirma que el ungido proclamará libertad para los cautivos y liberación para los oprimidos. Este objetivo paralelo a lo que dijo el profeta sobre el Mesías demuestra que la redención se extiende más allá de esta vida y otorga una libertad espiritual profunda que perdura a través de la historia. Las implicaciones de la victoria de Jesús sobre el Sheol son inmensas. No solo la muerte física está derrotada, sino que las personas atrapadas en el pecado son liberadas espiritualmente. Esta victoria sobre la muerte física y espiritual inicia una nueva era de esperanza y posibilidad para todo en el mundo. Es una libertad que se aplica no solo a esta vida, sino que se extiende a todo el universo, liberando todo de las cadenas del pecado y la muerte. El resultado de esta extensa libertad muestra cómo la obra de redención de Jesús afectó a todos, apuntando a una restauración que incluye todo lo visible e invisible, como un anticipo de hasta dónde se extiende la salvación de Cristo. Esta acción también sugiere que su poder salvador va más allá de esta vida y llega a las profundidades de la muerte y más allá. Jesús no solo cruza las líneas entre la vida y la muerte, sino que también las altera. Él crea un nuevo plan de existencia donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. La muerte no es el final, así que aunque el tiempo de Jesús en el Sheol fue breve, fue inmensamente importante para el gran plan de salvación de Dios, afectando tanto a los vivos como a los muertos. Desde el descenso hasta la resurrección, el gran arco de la historia muestra cómo el éxito y la justicia son significativos para nosotros, como un fuerte recordatorio de la esperanza en la resurrección y la vida eterna. La historia se basa en el evento histórico y transformador de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto nos asegura que el Evangelio no es solo una buena noticia para esta vida, sino también una promesa que nos da esperanza que la muerte misma no puede quitar. Según la Biblia, la muerte no es el final, sino un enemigo que ha sido derrotado por Cristo, lo cual nos da esperanza.
Ver las cosas de esta manera cambia cómo pensamos sobre la muerte, dándonos una esperanza radical y una confianza profunda de que prevaleceremos. Esto nos asegura que nuestra vida en Jesús se extiende más allá de la muerte y hacia la eternidad, por lo que el Sheol nunca podría contenerlo. Por lo tanto, al resucitar de entre los muertos, Jesús no solo conquistó la muerte, sino que también abrió un camino para que tengamos una relación duradera con Dios. A través de lo que hizo, Jesús demostró que para aquellos que confían en Él, la muerte se convierte en un camino en lugar de una salida, un comienzo en lugar de un final. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Esto es muy significativo porque retrata a Jesús ascendiendo triunfantemente al cielo, indicando que su misión terrenal está completa y ha comenzado sus deberes celestiales. La ascensión de Jesús al cielo no solo demuestra su victoria, sino también que Él da libremente dones espirituales. Ilustra su transición de estar físicamente en la tierra a estar espiritualmente omnipresente, empoderándonos con dones celestiales. Observa la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el cumplimiento de la profecía en Salmos 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Esta parte de la Escritura se trata de un Rey divino que se elevará gloriosamente y traerá consigo los despojos de la victoria. El contexto del Antiguo Testamento hace que la ascensión de Jesús sea aún más significativa al mostrarla como el cumplimiento de una promesa largamente esperada, y vinculándola con las esperanzas de los israelitas de un líder divino. El uso de la palabra despojos en el Nuevo Testamento se refiere a los dones espirituales que el Espíritu Santo otorgó a la Iglesia. Jesús da dones espirituales que hacen que la Iglesia esté más viva y efectiva espiritualmente, a diferencia de los reyes humanos que otorgaban riquezas materiales. Este capítulo discute Salmos 68:18 y ve a Jesús capturando cautivos como un acto de victoria en el que llevó a muchos espíritus que habían sido prisioneros al cielo. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Salmos 68:18. El acto de Jesús de liberar a las personas de las cadenas de la muerte y darles la libertad de la vida eterna en el cielo muestra cuán poderosa es su redención. Esto expande el propósito de Jesús, mostrando que su obra incluía más que solo su muerte y resurrección como sacrificio. También incluía su papel como líder que liberó a las personas del control del Sheol, liberando a estos esclavos. Jesús no solo completa la historia de la muerte a la vida, sino que también muestra que la salvación incluye tanto a los vivos como a los muertos. Su ascensión no se ve meramente como un regreso a su trono en el cielo, sino como un evento sobrenatural que cambia el mundo espiritual para todos. Muestra que su ascensión es un acto continuo de acción divina que afecta tanto el cielo como la tierra. El poder supremo de Jesús muestra que Él definitivamente conquistó el pecado, la muerte y el diablo, nuestros mayores enemigos. Su ascensión confirma su señorío y otorga a aquellos que creen en Él un estatus espiritual superior. Este nuevo estatus bajo el mando de Jesús nos proporciona seguridad en el ámbito espiritual junto con protección y fuerza de su espíritu, como se indica en Efesios 1:21-22. Jesús estableció su autoridad en el reino al ascender para sentarse a la derecha de Dios, muy por encima de todo gobierno, autoridad
poder y dominio. Estar entronizado no solo lo coloca en una posición de honor, sino que también lo involucra en la gestión del universo. En este rol, Él aboga continuamente por nosotros y trabaja para mejorar las cosas. Su posición como soberano es muy importante para nosotros, porque significa que Jesús tiene el poder de distribuir dones divinos y que Él ora por nosotros. Esta oración continua es muy importante porque asegura que nunca estamos solos y que siempre estamos asistidos y guiados por el Cristo ascendido. Estos dones, que incluyen roles, habilidades y fortalezas espirituales, no se dan al azar, sino que están destinados a equipar a cada creyente para el trabajo ministerial y construir la comunidad de la Iglesia. La entrega planificada de dones ayuda a la Iglesia a continuar expandiéndose y cumpliendo su propósito celestial. La visión de la ascensión y la entrega de dones destaca una creencia importante en nuestros valores cristianos. Los dones del Espíritu empoderan a la Iglesia para cumplir su misión en la tierra. Los dones espirituales, dados por Jesús, son una prueba de su victoria y su continuo apoyo a su Iglesia desde el cielo. Estos dones permiten a los creyentes servir a Dios y a los demás, construyendo una comunidad de fe que refleja el amor y el poder de Dios en el mundo. En resumen, la narración del descenso de Jesús al Hades y su posterior ascensión al cielo revela la profundidad y amplitud de su misión redentora. Muestra que su obra de salvación no se limita a esta vida, sino que se extiende a todo el universo, afectando tanto a los vivos como a los muertos. La victoria de Jesús sobre la muerte y su ascensión triunfal nos da esperanza y seguridad en la promesa de la vida eterna. Nos asegura que, a través de su poder y gracia, podemos superar la muerte y vivir en una relación eterna con Dios. Este evento histórico y transformador asegura que el Evangelio no es solo una buena noticia para esta vida, sino también una promesa que nos da esperanza que la muerte misma no puede quitar. Según la Biblia, la muerte no es el final, sino un enemigo que ha sido derrotado por Cristo, lo cual nos da esperanza. Ver las cosas de esta manera cambia cómo pensamos sobre la muerte, dándonos una esperanza radical y una confianza profunda de que prevaleceremos. Esto nos asegura que nuestra vida en Jesús se extiende más allá de la muerte y hacia la eternidad, por lo que el Sheol nunca podría contenerlo. Por lo tanto, al resucitar de entre los muertos, Jesús no solo conquistó la muerte, sino que también abrió un camino para que tengamos una relación duradera con Dios. A través de lo que hizo, Jesús demostró que para aquellos que confían en Él, la muerte se convierte en un camino en lugar de una salida, un comienzo en lugar de un final.